BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Buenas noches. ¿Qué es el populismo? ¿Es de verdad un movimiento? ¿Es de verdad una condición? ¿Es de verdad una actitud? ¿O es simplemente la descalificación? En el curso de la vida política se descalifica. A veces le dicen, antiguamente se decía, usted es un pequeño burgués. Otros dicen, usted es un fascista, tal por cual. O usted es un populista. El estallido del populismo de Álvaro Vargas Llosa y otros, es el coordinador, con un prólogo de Mario Vargas Llosa. Álvaro Vargas Llosa nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tomás? Encantado de estar contigo. ¿Qué es el populismo? ¿Es una descalificación a alguien? Usted es populista, se acabó. Depende en qué país. Tú sabes que en Estados Unidos todavía tiene prestigio la palabra, porque la primera ola, digamos, de líderes políticos e intelectuales al comienzo de la República, es decir, después de la Guerra de Independencia, o incluso durante la Guerra de Independencia, se llamaban populistas y la gente les tenía una especie de, como de respeto y veneración que fue creciendo con el tiempo. Entonces, hoy cuando se habla de populismo, se dice eso con cierto prestigio. En nuestro mundo no. Se volvió una mala palabra. Pero es algo más que eso. Es decir, obviamente no es solo un epíteto. No es lo mismo ser popular que ser populista. No, además. por supuesto que no. Y además, ser populista hoy es muy complejo de definir, Tomás, porque se puede ser populista de izquierda y se puede ser populista de derecha. Es decir, se puede ser neofascista, como el movimiento de Le Pen en Francia, que estuvo, en fin, no estuvo a punto de ganar las elecciones, pero sí tuvo una participación muy destacada, obviamente. Se puede ser populista de derecha, digamos, sin ser fascista a lo Trump, y se puede ser un populista de izquierda como Maduro. Es decir, cabe tanto dentro de ese término que es complicado. Es más fácil definirlo en función de una persona, un programa político, un gobierno, que definirlo ideológicamente en un programa de televisión. Leo acá, escribe el papá, dice, una de las dificultades mayores para combatirlo es que apela a los instintos más acendrados en los seres humanos, el espíritu tribal, la desconfianza y el miedo al otro, al que es de raza, lengua, religión distinta, la xenofobia, el patrioterismo, la ignorancia. O sea, es lo más primario del ser humano. Sin duda, porque ¿qué cosa hace el populista ante su público? Le ofrece protección. Puede ser una protección de derecha, digamos, nacionalista. Puede ser una protección más económica, de izquierda, pero es una protección. O sea, yo te veo a ti vulnerable, te veo desorientado, te veo desconcertado, te veo débil, frágil. Entonces yo lo que te ofrezco es una protección, te ofrezco seguridad. En el fondo es conservador, es decir, en un sentido muy, digamos, muy estricto de la palabra, ¿no? Y yo creo que eso funciona mucho, ¿no? Y luego hay otro elemento primario y tribal, si quieres, que también es importante, que es una de las cosas que más miedo nos da en este mundo, entre las muchas que nos dan miedo. No saber el futuro, ¿no es cierto, Tomás? No sabemos lo que va a pasar mañana y todo el mundo quiere saberlo. Los economistas que hacen pronósticos, los periodistas que discuten qué va a pasar con este gobierno el día de mañana. Todo el mundo, las compañías de seguros que quieren saber si va a haber catástrofes o no, todo el mundo necesita saber el futuro. El líder populista te da una cierta seguridad porque te pinta el futuro de una manera tan clara, tan gráfica, tan al alcance de la mano y además te promete que te va a llevar ahí. Entonces, en el fondo es protección, es seguridad. Como digo, vuelvo a la idea de la seguridad. Tú escribes aquí sobre Donald Trump, sobre Estados Unidos. Sí. ¿Trump es el populista hoy, el populista más poderoso del mundo? Sí, yo creo que sí, sin ninguna duda. Creo que es muy poderoso. Al mismo tiempo, Tomás, y esto es muy importante, y qué importante que tus televidentes, digamos, se lleven esta idea clara, aunque no estén de acuerdo conmigo en otras cosas. En esto espero que sí. Si algo le está mostrando al mundo el sistema americano, con todas sus imperfecciones, es que funciona también cuando hay que frenar a un populista. Porque fíjate que si él hubiera podido hacer todo en este año de gobierno, todo lo que él quería hacer, sería hoy un país muy distinto y un mundo muy distinto. Lo han frenado en el tema migratorio los tribunales, en el tema fiscal o en el tema de sanitario, su propio partido en el Congreso. Lo ha frenado la prensa, que ha tenido que jugar un rol quizá más activista del que normalmente jugaría la prensa, porque sintió que había un vacío que llenar. Es decir, el sistema le ha mostrado unos frenos y unos contrapesos que él no ha tenido más remedio que aguantar. Entonces, sí, da discursos de tanto en tanto, digamos, flamígeros, incendiarios, pero en la práctica, ¿cuánto ha hecho de lo que, digamos, temíamos que hiciera? Muy poco. Pero ¿cómo se transforma alguien en populista? Y Leo, dice acá, tú lo escribes,
un empresario liberal en el sentido estadounidense, es decir, progresista que creía en el aborto, el matrimonio gay y la diversidad en su ciudad operativa, Nueva York. Representaba, donaba dinero al Partido Demócrata y tenía el matrimonio Clinton tan cerca como para invitarlo a la boda de su hija Iván. Ese era Trump, ese era Trump, ese era Trump. Es decir, está grabado, no te lo digo, no me lo he inventado. Hay, qué sé yo, videos, hay textos escritos, hay grabaciones de audio donde él defiende todas estas cosas. La pregunta entonces, ¿cómo alguien se transforma en populista? Bueno, es una buena pregunta. Una intuición le hizo ver que el país se movía en cierta dirección, que había ahí un público a la espera de un caudillo y él digamos, entendió que él tenía la forma de cautivar, digamos, y captar a ese público. Porque luego, no sé, el 60 o 70% de esas cosas cambió de posición. O sea, ¿es un oportunista? Ah, no, sin duda, sin duda. El populista normalmente tiene un sentido oportunista de las cosas, pero hay populistas que tienen, digamos, unas ideas que arrastran desde hace 20 o 30 años y las suyas, yo creo que no tiene más de 3 o 4. Es decir, él empieza en la oposición a Obama a defender algunas de estas cosas que no había defendido, lo contrario de lo que sale ahí, ¿no es cierto? Algunas de las cosas por las cuales lo conocemos hoy, las empieza a defender en los últimos 3 o 4 años en oposición a Obama. Porque una intuición le hace, y quizá encuestas también, no solo intuición, sino encuestas y focus group, le hace ver que en los estados, tú ya sabes que las elecciones en Estados Unidos se juegan en unos estados clave, ahí hay un público que está buscando protección. ¿Y por qué la gente en una persona que cambia de posición radicalmente le puede creer? Es una buena pregunta, o porque no lo saben todos, pero o porque la sociedad norteamericana lo sabe. O bueno, lo sabe una cierta élite de las costas, lo sabe la prensa, lo sabe el mundo, digamos, más informado. Esa es una respuesta posible. La otra es que no importa, no importa. Si yo estoy deseoso, ansioso de un líder que me dé protección, porque yo tuve a mi bisabuelo y a mi abuelo y a mi padre en una industria que hoy está desapareciendo, aunque yo sé que van a venir otras industrias y yo voy a tener trabajo ahí, no me importa. Yo siento que está colapsando un mundo que fue el de mi familia. Entonces Trump viene a protegerme, ¿no es cierto?, a crear barreras para que haya menos competencia en esas industrias. Entonces a mí no me importa que él haya defendido el matrimonio gay, ¿no es cierto?, hace no sé cuántos años y que yo sea conservador. A mí lo que me importa es que hoy él va a poner barreras arancelarias para que no haya competencia y mi industria no desaparezca, por poner un ejemplo. Pero esto es una gran noticia para los políticos. Pero esto es una gran noticia para decirle, pueden cambiar, pueden borrar todo, pueden eliminar... Lo hacen, Tomás, lo hacen. Sí, pero en 2 años y llegar a ser presidente. Esto es una gran noticia. Se puede. Aquí está en el libro la posibilidad de... ¿sí? Pero también hemos visto lo contrario, o sea, qué sé yo. A ver, Menem en Argentina, por poner un ejemplo más o menos reciente que la gente seguramente recuerda. Menem en Argentina, la campaña que él hace es una campaña más bien de izquierda, luego gobierna a la derecha, con cosas peronistas que son de izquierda y de derecha, pero digamos, o sea, es muy común eso, ¿no? Tú tienes, digamos, en la política una cierta flexibilidad, una cierta plasticidad, que claro, exagerada se convierte en un oportunismo descarado, no exagerado puede ser quizá eso, flexibilidad, por eso los políticos no son intelectuales, los intelectuales no son políticos, ¿no? Trump fue por una especie de perro perdiguero, o sea, tuvo buen olfato. Tuvo buen olfato. Él entendió que se estaban, digamos, suscitando en la sociedad americana unas pulsaciones, que él podía, digamos, atacar, ¿no? La inseguridad, la nueva economía que afecta muchísimo. Sin duda, eso asusta mucho. La deconstrucción de la cultura. Sí, para algunos, sí. que provoca algunos movimientos, alguna sensación de inseguridad o la contracultura, todo eso sin ninguna duda, ¿no? Si yo soy una persona del interior no estoy en las costas, no tengo mucho contacto con el mundo exterior, con el mundo global, pertenezco a una comunidad más pequeña, este mundo nuevo lleno de extranjeros, este mundo donde Hollywood y la gran prensa, ¿no es cierto?, en las costas me hablan de un país global. No, yo quiero mi pequeño América, mi pequeño Estados Unidos, yo quiero el mundo que yo conocí, el de mis padres, mis abuelos, un mundo más blanco que mestizo, ¿no es cierto? Me asusta los oscuros que vienen a invadir mi país y a quitarme puestos de trabajo. Eso es un poco lo que funciona ahí hoy en día, con un público determinado, que yo no estoy seguro que sea mayoritario, Tomás. Lo que pasa es que el sistema electoral americano, como tú sabes, es un sistema complicado. Tiene ventajas, desde luego, porque obviamente significa que algunos estados que de otro modo casi no contarían, hoy día cuentan, pero también pasa lo contrario, que a lo mejor cuentan demasiado
estados donde se están produciendo este tipo de fenómenos, y si la elección fuera simplemente a ver quién tiene más voto popular, claro, alguien como Trump no habría ganado Sí, pero está la corrupción de Washington, está Hillary Clinton, que no era una gran candidata, claro, hasta hay una la serie de peor cosas. candidata, porque era el establishment, es decir, en un momento en que la gente está contra los políticos, contra la corrupción, contra el elitismo, escogiste a una pareja, porque en el fondo es una pareja, ¿no? Que representa el establishment, el elitismo. Claro, sin duda cometieron un error. Por eso el candidato Sanders, que compitió con ella en las primarias del Partido Demócrata, hoy todo el mundo se ha olvidado de él, pero fue un candidato muy fuerte en esas primarias. Me llama mucho la atención en el libro las cifras económicas de Estados Unidos. Es decir, que la producción industrial aumentó muchísimo, que, claro, aumenta con menos personas. Exacto, o sea, porque más hay, con menos, así exactamente, pero aumenta la riqueza. En Estados Unidos ha aumentado el sistema económico, y sin embargo gana Trump. Sin embargo, o sea, los bolsones de pobreza son decisorios en esta elección. Muy importante, porque están en qué zonas, están en la zona del medio oeste americano. Ahí arribita, si ves un mapa de Estados Unidos, ahí arribita Wisconsin, Michigan, Iowa, Ohio, que es el mundo que desde fuera uno no toma en cuenta, porque lo que toma en cuenta es California, Nueva York, Washington, Florida, ¿no es cierto? Desde América Latina esos son los estados con los que uno se relaciona. Los de la inmigración pues son los masivos también. Pero allá al medio de Estados Unidos hay otras preocupaciones y sobre todo muchos votos, o más que muchos votos, votos determinantes, ¿no? Porque si tú eres Trump, tú tienes aquí a tus asesores y tú les dices, mira, ¿dónde me concentro yo para ganar esta elección? Y a ti te dicen, mira, Hillary está tan segura de sus votos en Wisconsin y en Michigan, que son votos tradicionalmente demócratas, que no va a hacer ni siquiera campaña ahí. Bueno, ahí hay un público que en otros tiempos se habría cobijado bajo el Partido Demócrata porque quiere protección económica, pero hoy no le están dirigiendo un mensaje a esa gente. Ve tú y dile a esa gente, yo soy tu candidato. Oportunismo, astucia y una cierta capacidad, porque no, digamos, no es un hombre tonto, capacidad de comunicar y de intuir, digamos, por dónde iban los tiros, como dicen los españoles, ¿no? Álvaro, necesariamente tenemos que hablar de Lula y necesariamente tenemos que hablar de los dos hemisferios cerebrales políticos de Lula y de Chile, porque en este libro se habla también de Chile. Hacemos un alto y volvemos en un instante. Con Álvaro Vargas Llosa hablamos de este libro, El estallido del populismo, y tenemos que hablar de Brasil, porque Lula está primero en la encuesta. Y en este libro se dice que tiene, lo digo yo, como dos hemisferios cerebrales. O sea, estuvo siendo un sindicato que era funcional a la dictadura militar brasileña. Y sin embargo se mantuvo ahí, fue funcional a eso. Después, cuando ya era un dirigente, resulta que se juntó con Lech Walesa en 1980, antes de que cayera el muro, en plena lucha de Lech Walesa por libertades, y lo trató y lo menospreció. Después recibió un premio, pasados los años, y lo alabó. ¿Quién es Lula? Es una buena pregunta. Yo añadiría una cosa más a lo que has dicho que es clave. No solamente durante la dictadura, digamos, sabe navegar esas aguas con astucia, sino que además se convirtió en un sindicalista que conocía también la mentalidad de los empresarios, que sabía negociar con ellos exitosamente. Es decir, por eso cuando él al comienzo de su gobierno resulta no ser el líder de izquierda, digamos, radical, que la gente temía que fuera, uno de los argumentos que yo sí creo que era válido era porque él conoció tanto al enemigo, digamos, al otro lado de la mesa, en todos sus años de negociación como sindicalista, que entiende muy bien, digamos, su mentalidad y sabe cómo tenerlos tranquilos y contentos, sin dejar de tener contenta su base. Claro, había mucho dinero, Tomás, había mucho dinero. Había que ver qué habría pasado con Lula en un escenario internacional con otros premios otros precios de materias primas, ¿no? Porque el hierro, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. De 30 y tantos a 130 y tantos. Duda. Y la agricultura, el tema agrícola en Brasil es muy importante, ¿no? Claro, porque con eso tú podías ser responsable en el tema, digamos, regulatorio, en el tema empresarial, y al mismo tiempo
repartirle a tu gente, ¿no? Gente que desesperadamente creía en el Mesías, que quería, digamos, redistribución, y él la hizo y con los programas sociales logró sacar de la pobreza a mucha gente. Ahora, el problema era que eso tenía un límite, ¿no? El límite era, digamos, la bolsa fiscal, digamos, el erario público. Entonces, hay esos dos Lulas. Hay el Lula que quiere redistribuir, que se cree muy a fondo el papel de Mesías del pueblo. Yo creo que genuinamente, ¿no? Él se ve así, se ve como un redentor. Pero que también, digamos, es el sindicalista que de tanto negociar con empresarios, hay un proceso de contagio, de ósmosis, se volvió un tipo que, digamos, tampoco va a destruir el tejido empresarial de su país, porque sin eso el país se arruina. Entonces, quizás no es una mala definición la que has hecho, ¿no? Hay esos dos hemisferios que están ahí conviviendo en él. Ahora, ¿el problema cuál es, Tomás? El problema es la corrupción, la tremenda corrupción. Para mí es muy desmoralizante, porque fíjate que como liberal, yo defendía eso, yo decía, miren, es muy importante para el futuro de América Latina que nosotros tengamos una izquierda, digamos, razonable, distinta de los liberales, evidentemente, son dos identidades distintas, pero con la cual, digamos, podamos disputar las ideas y a lo largo de un cierto tiempo alternar en el gobierno y alternar, digamos, en el dominio, si quieres, del escenario público, de manera que al cabo de 30 años miremos para atrás y ese progreso se va a deber en gran parte a que en la izquierda prevaleció, digamos, una forma responsable de entender esa causa y en la derecha prevaleció una forma responsable de entender esa causa. Entonces Lula ayudaba mucho a eso, porque frente a chavismo tenías a Lula, ¿no? Pero claro, qué decepción tan descomunal el tema de la corrupción, Tomás. ¿Pero acaso no es una decepción anterior cuando trata a Lech Walesa de pelegado? Sí, pelegado, claro. O sea, cooptado por los patrones en los tiempos del comunismo, Claro. o sea, del comunismo. Claro. ¿Qué patrones? No solo eso, sino que, digamos, Lula también tenía en política exterior cosas como, por ejemplo, él hubiera podido, no hombre, no voy a ser tan ingenuo de pensar, él hubiera podido frenar del todo a Chávez, porque yo creo que a Chávez no lo frenaba nadie, pero él hubiera podido ser mucho menos condescendiente con el poder de Brasil, hubiera podido, digamos, establecer unos ciertos límites, hacer un cierto contrapeso en los foros internacionales. Él siempre estuvo a favor de Chávez, Totalmente, absolutamente. se jugó a fondo, ¿no? Sabiendo muy bien, porque él no hacía en Brasil las mismas cosas que hacía Maduro, y Chávez antes que Maduro, pero él sabía que para tener una parte de su base, digamos, hay un sector del PT que es más radical, lógicamente, la quería tener contenta, y supongo que aplacaba su mala conciencia también, ¿no? Porque cuando eres un líder, un mesías de los pobres y pasas a hacer políticas de derecha en algunas cosas, evidentemente tienes una mala conciencia. En fin, personaje complejo, pero ahí sigue, a pesar de Pero toda la corrupción, apoyó sigue en las elecciones. siempre absolutamente a Fidel Castro. Totalmente, ¿no? Y fue terrible cuando los presos, las víctimas, digamos, entre todas las víctimas, digamos, de la tragedia cubana, porque hay muchos exilados, las peores son, por supuesto, aparte de las personas que murieron, son las personas que llevan presas mucho tiempo y sus familiares le rogaban que los recibiera y le rogaban que hiciera pronunciamientos en foros como la OEA y los ninguneó, los maltrató. Bueno, pero si logra superar sus inconvenientes judiciales, puede ser de nuevo presidente de Brasil. Sí, está arriba de las encuestas. En gran parte, sabes que creo, Tomás, es difícil entender el fenómeno porque yo quisiera creer que nuestros países frente a un fenómeno de corrupción como ese, digamos, tienen un cero implacable. Pero claro, las alternativas es el problema. Es decir, todos los partidos están ensuciados, todos los partidos están corrompidos, unos más que otros, evidentemente, pero ahí ha caído, digamos, una capa de podredumbre sobre todo el espectro político. Entonces, supongo que eso lo ayuda mucho, ¿no? Pero también tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué surge todo esto? ¿Por qué los partidos de derecha, los partidos conservadores o incluso los partidos de centro no son capaces de representar a la gente? ¿Qué pasa con la concentración empresarial? ¿Qué pasa con grupos ilegítimos desde el punto de vista de la democracia que tienen un poder enorme dentro de estos países y que hacen y deshacen más allá de la voluntad de la gente? Entonces también aquí hay problemas institucionales enormes que dan lugar a que surjan líderes que están en contra de todo eso, más allá de lo que hagan. Claro, no, sin duda alguna. Yo, por ejemplo, una de las cosas que suelo hacer es criticar mucho la década de los 90, porque fue una década, recuerda que venimos, digamos, es el péndulo, ¿no? Tenemos en los 80 gobiernos populistas light, si quieres, no digamos, no chavistas, pero sí populistas light, y viene en los 90 una era, digamos, neoliberal, que es término discutible, pero esa no es la cuestión que vamos a discutir ahora. Y tienes los Menem, los Fujimori, los Salinas y luego más tarde, en fin, Zedillo en México, y tienes... ¿Y qué pasa con diferencias? Y algunos fueron dictadores y otros no, hay diferencias importantes, pero en general, para pintar una pincelada, digamos, general.
¿Qué hacen? Por ejemplo, privatizan muchos servicios públicos en calidad de monopolio. En lugar, digamos, de abrir la competencia, de ayudar, pensar en el consumidor, que finalmente es el que se tiene que beneficiar de un gran proceso de privatización, ¿en qué piensan? En cómo recaudar, digamos, mucho dinero para el fisco gracias a que yo te doy a ti un monopolio, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, hablabas de la concentración de poder económico. Eso hizo un daño enorme. Es decir, eso yo creo que facilitó mucho el advenimiento, digamos, de esta nueva ola populista que tuvimos en el... Pues no solo fue Venezuela, ¿no? Un gran sector de América Latina se encandiló con estas ideas. Hablemos de Chile. Aquí hay dos autores, Roberto Ampuero y Cristel Larroulet, que fueron funcionarios del gobierno de Piñera. Primer gobierno de Piñera, y para Roberto Ampuero, el gobierno de Bachelet es un gobierno populista no nato. No nato. Que no llegó, sí. Para Cristel Larroulet se hicieron reformas populistas, o sea, sería un gobierno populista por sus reformas. ¿Con quién te quedas? ¿Con Ampuero o con Larroulet? Buena pregunta, me quedo a mitad de camino. Yo creo que hubo algo, no, porque digamos hubo algo de sin ninguna duda, algunas de las reformas, la reforma tributaria, la reforma educativa, pero lo que no hay ninguna duda, digamos, es que no llegó muy lejos. Y no llegó muy lejos, ¿por qué, Tomás? Porque reaccionó la clase media, no los políticos, porque la clase política estaba muy desprestigiada en ese momento. Quizá ahora está recobrando un poco de protagonismo en una campaña electoral, pero recordemos hace 2 o 3 años, en Chile la sensación que había era que había un repudio a la clase política. Entonces tú dirías, bueno, ¿de dónde vino la reacción contra esas medidas del gobierno de Bachelet? De la clase media, ¿no? Incluso movimientos así un poco espontáneos. ¿Pero por qué surgió Bachelet después de un gobierno de Piñera? Buena pregunta. ¿Sabes por qué creo en parte, Tomás? Porque los países cuando alcanzan un cierto éxito en su momento de despego, en un momento interrumpen la transmisión generacional de qué cosa hizo posible ese éxito y empiezan a exigirle, comprensiblemente, al sistema un salto de calidad que el sistema no es capaz de dar rápidamente. Entonces hay una impaciencia, pero al mismo tiempo una impaciencia un poco irresponsable. Porque todos esos jóvenes que salían con mucha razón. Si yo quiero, digamos, yo no quiero quedar endeudado de por vida, ¿no es cierto?, por una educación de calidad incluso discutible. ¿Cómo vas a oponerte a ese reclamo? Pero si esa gente para lograr ese objetivo cree que hay que destruir aquello que hizo posible saltar a $20.000 per cápita en Chile, destruye a Chile. La culpa no es de la gente. Aquí todos los líderes políticos, todos se pusieron de acuerdo en decir una cosa, y esto es libro de Guinness, que el 2018 seríamos desarrollados. ¿Conoce algún país que fije fecha para el desarrollo? No, además eso ha tomado más tiempo. Pero de hecho, el desarrollo es otra cosa. Es más difícil Entonces pasar. La gente lo exigió, pues. No, y te digo, si se lo prometieron. Por eso te digo, lo entiendo, pero para eso hay que tener un sentido de responsabilidad y sobre todo quienes interpretan mejor a las corrientes populares, la izquierda más que la derecha, la centroizquierda, digamos, porque hay una izquierda radical que yo creo que no la interpreta tanto. Lo que pasa es que se montó muy bien en la ola de protestas callejeras, pero la centroizquierda, que tiene una cercanía mayor, digamos, con ese movimiento de protesta, debió ser más responsable, como lo fue el PSOE en su momento, pero como lo fue aquí también, ¿no? Anteriormente, ¿no? Ahora, ¿qué cosas sintieron? Que los desbordaba la calle, ¿no? Tuvieron miedo, perdemos, digamos, la conexión con la calle, la conexión con el sentimiento popular. Entonces, pasó una cosa muy interesante. Los primeros gobiernos de la Concertación, el liderazgo político de izquierda está 2 pasos por delante del público de izquierda. En cambio, en estos últimos años pasó al revés. La calle se puso 2 pasos por delante de los políticos de izquierda y los arrastraron hacia un cierto radicalismo que me parece que era írrito al sentimiento de la clase media, por eso reaccionó la clase media. Álvaro, tú escribes en este libro sobre Donald Trump. ¿Cuánto asciende el patrimonio de Trump? Nadie lo sabe. Pero más o menos. Puede estar en alrededor de 8.000, 10.000, 11.000 millones de dólares, no lo sé. Nadie lo sabe porque no cotiza en la bolsa y además él no declara, tú sabes que los impuestos se manejan con mucha discreción. ¿Tú sabes cuál es el patrimonio de Luxic en Chile? No lo sé, exactamente. 20.000. En un país de este porte. Pero aquí no podría ganar la elección un hombre, digamos, de ese nivel, acaudalado, no se sabe, de ese nivel. Pero sí, lo que te digo es que mira la concentración económica en este país. Algo de eso puede explicar también Bachelet, segundo gobierno, ¿no? Pero la solución a eso no es concentrar poder en el Estado. No te estoy diciendo que sea esa la solución, pero algo explica que surjan muchos grupos Luxic, que surja algo está ocurriendo, competencia, que surja mercado, que surja, digamos... A ver, los países... Esas concentraciones no dejan surgir la competencia. ¿Cuál es la consecuencia? Si tú tienes un Estado fuerte, chico, pero fuerte, muy fuerte, surge la competencia. Al final,
En nuestros países, que tú me preguntabas una cosa interesante sobre la concentración de poder económico, que yo creo que ha sido un problema desde comienzos de la República, es decir, estamos arrastrando un problema antiguo. No es que vino un gobierno liberal en cada uno de estos países hace 20 años y dijo ahora va a haber concentración económica, no, es decir, arrastramos un problema muy serio que no hemos terminado de resolver, ¿no? Pero al final de cuentas, es decir, ¿de qué se trata? De que crezca la clase media, ¿no es cierto? De que crezca la clase media. Los países que mejor funcionan son países donde un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, creció la clase media tiene algo de poder que se puede defender contra esos, digamos, grandes procesos de concentración económica. En Chile no se puede negar que eso ocurrió, es decir, es un país donde creció la clase media. Entonces, sí, puede haber concentración de poder económico todavía, pero hay una clase media hoy más protegida contra eso que en otros países de América Latina. Álvaro, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias. Y este es el libro, El estallido del populismo, con un prólogo de Mario Vargas Llosa. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati